Hola, les voy a leer mi tarea. Voy a contarles algo minúsculo sobre un concepto mayúsculo que dio en llamarse teoría literaria. Habrán unos personajes y una historia. La historia trata de explicar qué cosas deben tener las cosas escritas para que se llame literatura u obra y haya un gran escritor. Los personajes, unos tipos aburridos como yo, que al no poder escribir cosas fantásticas, se dedicaron a estudiar las escrituras fantásticas. Ellos son Aristóteles, con un librito llamado Poética, David Viñas, con un librote de 600 páginas, llamado nada menos para que calculen lo extensos que podemos ser los aburridos, Historia de la crítica literaria. Nicolas Boulois, con una muy particular llamada Arte Poética. Y finalmente, Friedrich Schlegel, con uno muy entretenido, Diálogos sobre la poesía. Bueno, sin más, vamos al tema. En la Edad Antigua, los griegos, la Poética de Aristóteles es el primer tratado de análisis literario para la cultura occidental. Tiene los elementos que hay que revisarle a cualquier obra. Dicho en sus antiguas palabras, fábula, caracteres, pensamiento y forma. Traduciendo, trama, personajes, argumento y estructura. La Edad Media, encerrada un poco en el cristianismo, hay que decirlo, desarrolló igual literatura y crítica literaria. No se detuvo por esto, al contrario. El alma humana se mostró en la poesía, en la oralidad y en el alegorismo, del que es Dios y Señor Dante Alighieri. Petrarca, un señor riguroso y crítico, y Boccaccio, un desordenador de toda esta época. Léanlo y sabrán por qué. De la Edad Moderna al clasicismo, habla Boulois, que dijo muchas cosas ya dichas, pero que parecía que había que recordarlas de nuevo. Y me le tuvo que explicar otro, un José María Salazar que lo tradujo. Que el talento unido a la disciplina, que brillara la razón, que obedeciera las normas de la escritura, que hay unos decálogos como consejos por género literario, que la virtud de la verosimilitud, que sea creíble, y el decoro en las formas. Del romanticismo, un Friedrich Schlegel viene a explicarlo todo. La poesía helénica, los romanos, la poesía gótica, los italianos, luego Cervantes y Shakespeare, Goethe, una nueva mitología posible y el verdadero poeta, decían ellos en el romanticismo. Bueno, el principio de esta religión llamada literatura son los griegos. Schlegel dice, todo lo que sigue hasta llegar a nuestros días es vestigio, resonancia, noción particular, aproximación o retorno a aquel supremo Olimpo de la poesía. ¿Por qué? Por su unidad, por sus historias, por su formulación, porque en verdad de ahí parte todo. Y porque ellos nos enseñaron a contar. El centro sería Dante, de quien dice Viñas. No importa la gracia de la expresión, sino la verdad. Añádase religiosa de lo que se cuenta. ¿Por qué? Porque expone todo lo bello y lo feo sin salirse del cuadro mental que suponía la obligatoriedad religiosa de la Edad Media. Y créanme, no solo lo logra, lo engrandece. Léanlo y lo encontrarán. Pero es después que se llega al punto más alto, después de los griegos, o junto con los griegos, Cervantes y Shakespeare. Schlegel dice de ellos, todo el resto, comparado con ellos, parece un medio preparatorio, explicativo y complementario, porque se adelantan a su tiempo. Lo que se hace siglos después en literatura ya lo habían hecho ellos sublime, porque digamos que encuentran al hombre detrás de los hombres, muy básicamente. ¿Y quién viene a aterrizarnos de estos hombres anteriores? Pues Goethe. Schlegel dice de Goethe, la universalidad de Goethe
una serie inagotablemente instructiva de obras en todos los géneros. Y Viñas dice de Goethe: Goethe será para el futuro como lo es ya para el presente, lo mismo que Dante fue para la Edad Media. Los argumentos de autoridad, es decir, lo que ellos dijeron que yo apoye o no, es más que un me gusta o un manito abajo, un poquito más. De Schlegel, pues me gustó todo. Todo para mí es exacto, excepto su visión romántica de la nueva mitología y el verdadero poeta. Eso para mí se quedó allá, encapsulado en el romanticismo, pero no, nunca pasó. De Aristóteles, pues evidentemente su fórmula. La fábula, los personajes, el pensamiento y la forma. Es obvio, pero es real y sigue. Sirve para abordar cualquier narración, cualquier historia. De Bulbo, pues que haga crítica en verso, definitivamente. Hacer crítica, teoría literaria en verso. Bueno, ¿qué se concluye de todo esto? Que si te gusta leer, puedes caer un día o saltar otro en la literatura propiamente dicha. Y si llegas a ella y el golpe te abre suficientemente la cabeza, sabrás que existen una serie de profetas y verdades absolutas y testamentos. Algunos de ellos apenas mencionados aquí, y que como los que siguen a Jesús o a Mahoma y persiguen comportarse como ellos, en la literatura puedes también seguir a estos humanos y adaptar o disfrutar su pensamiento, independientemente o paralelamente a tus creencias.